Hola, hola, compañeras y compañeras de Derecho. Ya estamos aquí con una nueva materia que se llama Régimen Jurídico del Comercio Exterior. Sí que no se los olvide, compañeros de Derecho, que el comercio lo hemos analizado desde el punto de vista interno en cuanto a nuestras leyes a través del derecho mercantil. El derecho mercantil es una rama del derecho, recordemos, que estudia o que tiene por objeto regular lo que viene siendo el comercio, los comerciantes y los actos de comercio. De tal manera que usted y yo ya tenemos alguna base sobre lo que viene siendo el comercio, sobre todo en cuanto al comercio interior o interno y no al comercio exterior, que es una ampliación de lo que viene siendo esta parte del comercio. Porque el comercio, como lo vimos en derecho mercantil, es una actividad eminentemente lucrativa, que trae ganancias, que trae utilidades, que trae por tanto beneficios a quienes dedican esta actividad llamada comercio. Y obviamente esta actividad lucrativa puede implicar actividades o acciones, mejor dicho, indebidas ilícitas, como es el monopolio, como es el acaparamiento de mercancías, lo que va a provocar el encarecimiento de la vida de los productos y varias situaciones por el estilo. De tal manera que en derecho mercantil pues ya hemos visto una parte de lo que significa el comercio, lo que significa su regularización, porque no podemos dejar al arbitrio, al capricho del comerciante, porque éste pues puede cometer ciertos actos ilícitos perjudiciales a la sociedad y obviamente beneficiosos para él. De tal manera que ahora vamos a ampliar esa parte del derecho mercantil con lo que viene siendo el comercio exterior, el cual a su vez requiere un régimen jurídico muy especial, el cual vamos a analizar para poder entender y ampliar más el concepto de lo que viene siendo el comercio. Recordando, haciendo una pequeña remembranza, en derecho mercantil, pues vimos obviamente lo que es un derecho mercantil como una parte del derecho privado que se encuentra junto al derecho civil. Y como lo dije al principio, pues es el que reglamenta, el que regula lo que viene siendo el comercio, los comerciantes y los actos de comercio. En esta primera etapa de lo que es el comercio, pues analizamos qué es el comercio y qué es el comerciante, que de acuerdo a lo que marca el derecho, hablamos de dos comerciantes: el comerciante persona física y el comerciante persona jurídica o moral, donde hay que rescatar y recordar lo que viene siendo el comerciante persona jurídica o moral, que son ni más ni menos que las sociedades mercantiles, y que las sociedades mercantiles son las que se dedican justamente al lucro, a la ganancia, a la utilidad, en contraposición a lo que vienen siendo las sociedades civiles. Entre las sociedades mercantiles, pues recordemos, está la SA, la sociedad anónima, la sociedad en comandita simple, la sociedad cooperativa, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en nombre colectivo, la sociedad cooperativa, y como una modalidad que pueden tomar estas sociedades, más no con sociedad mercantil, está la SDRL, es decir, la sociedad de responsabilidad limitada. Analizamos a grandes rasgos cómo se constituye una sociedad mercantil, cuáles son los elementos que debe de reunir para poderse constituir una empresa que nosotros llamamos sociedad mercantil, aunque coloquialmente dentro de la sentido común y dentro de la administración llamamos empresa. Vimos también cómo se constituye una empresa en cuanto a sus requisitos y sus órganos sociales. Por ejemplo, en la práctica, en los hechos y conforme a la administración, pues hablamos del director hacia abajo. Sí, director, subdirector, gerente, coordinador, supervisor, los jefes de departamento, los empleados y los obreros. Claro, cuando son empresas industriales. Cuando son empresas de servicios, pues por general ahí no tenemos obreros, ahí nada más el último nivel, no en sentido despectivo, sino en sentido jerárquico, hablamos de los empleados. Pero ahora jurídicamente o legalmente nosotros hemos visto que arriba del director están los órganos sociales, que es desde la asamblea de socios, que son los dueños, los verdaderos propietarios, el director. Puede ser un socio, pero muchas veces puede ser una persona que los socios designan para que se encargue justamente de esa empresa, de ese negocio. Entonces tenemos a la asamblea de socios, y junto con la asamblea de socios está también el consejo de administración y el consejo de vigilancia. Ya para terminar con este recuento, recordemos que el derecho mercantil también reglamenta todos los instrumentos o todas las instituciones o figuras jurídicas para poder facilitar lo que viene siendo el comercio, como son los títulos y operaciones de crédito, entre otros el pagaré, la letra de cambio y el cheque, que aunque ya están siendo sustituidos por documentos, con documentos digitales,
más propios como son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, los pagos digitales, las aplicaciones digitales para los pagos y demás operaciones, la firma digital, la firma electrónica, mejor dicho, etcétera, etcétera, pues ya se está desarrollando el comercio internamente dentro que viene siendo los países, dentro que viene siendo el comercio propiamente dicho. De tal suerte que vimos también, entre otras, operaciones mercantiles como son el fideicomiso, como viene siendo algunos otros documentos, algunas operaciones mercantiles como son el certificado de depósito, el bono de prenda y demás operaciones. Bueno, visto ya toda esta parte interna de lo que es el derecho mercantil, haciendo un recuento, vamos ahora a complementarlo con una parte más del comercio, que es el comercio exterior. Y que por tanto vamos a ver cuál es el régimen jurídico que reglamenta el comercio exterior, independientemente de lo que hemos visto sobre lo que es el derecho mercantil. Y para tales efectos, vamos pues con los antecedentes. Y vamos a ver el comercio en cuanto a su desarrollo y evolución, a su evolución principalmente o desde el punto de vista del comercio exterior. Se dice, compañeros, que el comercio es una actividad tan antigua o tan vieja como el hombre mismo, pues el comercio surge casi a la par o desde el momento en que aparece el hombre primitivo, en que aparecen las ciudades primitivas o prehistóricas a través de lo que viene diciendo el trueque. Cuando vimos con otras materias, el hombre tiene muchas necesidades, es decir, tiene muchas carencias, y para poder satisfacer estas necesidades, entre otras muchas actividades, el hombre desarrolló no solamente el trabajo, no solamente la producción, sino también el comercio. De tal manera que a través del comercio, a través del intercambio de cosas, de bienes o de objetos, es como surge, como aparece, y reiteramos, casi a la par o casi de forma paralela a lo que viene siendo la propia existencia del ser humano. Se dice, por tanto, que el comercio es una actividad tan antigua o tan vieja como el hombre mismo. Surge de forma paralela con la aparición del hombre primitivo, con lo que viene siendo el surgimiento de las ciudades primitivas o prehistóricas, y el comercio se desarrolla a través de lo que viene siendo el famoso trueque. Ahora, ¿qué es el trueque? El trueque es la primera forma o manifestación del comercio. Consistía en el intercambio de una cosa por otra cosa, en donde el hombre primitivo intercambiaba pieles de animales o servicios por alimentos. Tú tienes alimentos, tú tienes vegetales, tienes verduras, tienes frutos, y en cambio tengo pieles de animales. Bueno, pues hagamos ese intercambio. Tanto tú necesitas mis pieles para cubrir tu cuerpo, como yo necesito tus vegetales, tus frutos para poderme alimentar. Entonces, la primera forma de comercializar o de llevar a cabo el acto de comercio fue el trueque. Te cambio mis pieles por tus verduras y por tus frutos. Había también tribus, o había tribus nómadas o tribus primitivas que se dedicaban a lo que viene siendo la cacería. De esta manera tenían armas como eran las flechas, como eran las lanzas. Y ahí viene otro intercambio. Tú tienes armas con las cuales llevas a cabo la cacería, principalmente del mamut y de algunos otros animales, del cual obtienes pieles, obtienes grasa, obtienes carne, obtienes sus huesos para justamente apuntalar las lanzas o hacer instrumentos de cortantes. De esa manera que entonces yo tengo alimentos, o yo tengo las pieles, o yo tengo esto, pues hagamos este intercambio. Fue de esta manera como la necesidad del ser humano, las carencias, que él no podía hacer por sí mismo, pero que otros grupos humanos sí tenían y que a su vez carecían de lo que él llevaba a cabo. Entonces, como se inicia el comercio, a través del trueque, a través del intercambio de una cosa por otra cosa, a través de un objeto por otro objeto, lo que hoy conocemos usted y yo como la famosa permuta, que recordemos en derecho civil lo hemos analizado como un contrato traslativo de dominio, donde cambiamos una cosa por otra cosa, un coche por una casa, no sé, un departamento por un tráiler o por algunas joyas. Cuando eso se lleva a cabo, pues aún todavía, a pesar de que estamos en sociedades avanzadas, se permite a través del contrato de la permuta. Y no se te olvide, para que sea permuta, siempre debe de ser el pago en especie en más del 50%.
Como lo vimos también en derecho civil, pues muchas veces podemos confundir la permuta con la compraventa. A la hora del pago resulta que la persona te dice, ¿sabes qué? Pues el coche vale menos de lo que tú me dijiste. Bueno, no hay problema, te voy a pagar el 70% en efectivo y el 30% con lo del coche. Y ahí estamos desvirtuando la permuta del trueque, porque realmente lo que estamos haciendo es hacer una compraventa. Pero bueno, no salgamos por tanto del tema, porque como te lo he dicho, pues todo está interrelacionado dentro del derecho. El trueque es la primera forma o manifestación del comercio. Consistía en el intercambio de una cosa por otra cosa. El hombre primitivo intercambiaba pieles de animales o servicios por alimentos. De igual manera podía cambiar flechas, lanzas por pieles o bien por frutos, por lo que venían siendo la agricultura en su forma incipiente u originaria. Otra de las formas en que se desarrolla el comercio es la moneda. La moneda aparece en las culturas primitivas y también en lo que vienen siendo las culturas antiguas. Con la invención de la moneda, el comercio empieza a desarrollarse. Algunas ciudades primitivas utilizaban conchas o perlas como monedas, y en la Mesopotamia y Egipto las barras de oro servían de monedas. Pero el inconveniente de esas primeras monedas, que por una parte llegaron a ser útiles, llegaron a desarrollar el comercio, el otro es que había que pesarlas cada vez que se producía un intercambio de una cosa por otra cosa. A cambio de tus pieles, a cambio de tus productos, pues yo te voy a dar monedas, te voy a dar algunas otras cosas, y entonces había que pesarlas. De esa manera el trueque pasa ya a entenderse como lo que viene siendo el comercio. Ya no es cambiar una cosa por otra cosa, sino es cambiar un objeto, un bien que yo necesito, pero por monedas. Y las monedas van a tener diversas manifestaciones o diversas formas de presentarse, desde lo que eran conchas o perlas que estaban con monedas, hasta que se le da el valor o la importancia a lo que son los metales preciosos, concretamente el oro o la plata, para convertirse, por tanto, en la forma de hacer ese intercambio. La moneda aparece, por tanto, tanto en las culturas primitivas como en las culturas antiguas. Con la invención de la moneda, el comercio empieza a desarrollarse. Algunas ciudades primitivas utilizaban conchas o perlas como monedas, claro, en su forma incipiente, en su forma originaria de cómo empieza a surgir este instrumento de intercambio. Y en la Mesopotamia y en Egipto, las barras de oro servían de monedas, pero había que pesarlas. Ese es el inconveniente al principio de las monedas, porque había que pesarlas cada vez que se producía un intercambio, y por tanto pues había un atraso y cosas por el estilo. La moneda también se utilizó en las culturas prehispánicas. Hablamos en un principio de donde surge la historia, donde surge pues la evolución del ser humano, de lo que viene siendo Asia, Europa, en donde aparecen culturas antiguas, culturas primitivas. Pero en América también se desarrollan las culturas prehispánicas, hasta antes de la llegada de los españoles. Y tengamos presente que entre las culturas prehispánicas de América, entre otras muchas, los olmecas, los mayas, los toltecas, los mexicas o aztecas, se utilizó también como moneda de cambio al cacao. Si en Europa o en Asia utilizaron las perlas, utilizaron las conchas, bueno, pues acá en las culturas prehispánicas, en el continente americano, como moneda de intercambio se utilizaba el cacao, entre otros artículos o medios de intercambio, justamente para llevar a cabo el famoso comercio. Entonces, como vemos, hay una cierta similitud, cierto parecido, si no en el instrumento, en el medio, sino en la forma en cómo se hacía este primer comercio. La moneda en las culturas prehispánicas. Tengamos presente que entre las culturas prehispánicas de América, entre otras muchas, los olmecas, los mayas, los toltecas, los mexicas o los aztecas, se utilizó también como moneda de cambio lo que venía siendo el cacao. El comercio exterior en la Edad Antigua. Es justamente en esta etapa, en la llamada Edad Antigua, recordemos que la historia se divide en secciones, en periodos. Tenemos la prehistoria, la protohistoria, que ya a grandes rasgos hemos mencionado, aparece el trueque, aparecen ya las primeras monedas.
y viene después de esta etapa llamada prehistoria, lo que se conoce como la Edad Antigua. Y es en la Edad Antigua en donde surge, donde aparece lo que viene siendo, digamos, nuestra materia, el comercio exterior. Con el surgimiento de las grandes culturas y civilizaciones de la Edad Antigua, entre otras, Egipto, China, India, Fenicia, Persia, Babilonia, los hebreos, Grecia y Roma, que fueron las últimas dos grandes culturas o civilizaciones, Grecia y Roma, entre otras muchas cosas, se desarrolla el uso de las monedas metálicas de oro y plata. Es decir, podríamos decir que casi desaparece el trueque con primera forma de manifestación del comercio. Y con el surgimiento anterior ya de las monedas, entonces se desarrolla el uso de estas monedas metálicas, concretamente de oro y de plata, haciendo a un lado ya las conchas, haciendo a un lado en el caso de América lo que viene siendo el cacao, haciendo a un lado todo lo que viene siendo otro tipo de intercambios, estandarizando su valor y facilitando las transacciones comerciales. Ve aquí cómo evoluciona el comercio exterior en gran manera. Por un lado surgen grandes culturas, grandes civilizaciones. Creo que usted y yo tenemos una noción, una idea de lo que fue Grecia, lo que fue Roma, lo que fueron otras culturas como la India, China, Persia, etcétera, etcétera, donde se desarrolló toda nuestra cultura occidental. Ya para entonces, con cierto de estas grandes culturas, ya el desarrollo y evolución y consolidación del uso de las monedas ya es un hecho. Ya queda el trueque en el pasado, ya queda el uso de conchas, el uso de otro tipo de instrumentos, como serían, en el caso de América, el cacao, para sustituirse por las monedas metálicas de oro y plata, que dado su valor o la importancia de estos metales preciosos, además se da un paso más, cuál es, se estandariza el valor de las mismas, facilitando de esta manera las transacciones comerciales, las operaciones mercantiles entre las culturas antiguas o civilizaciones. De igual manera, se desarrolla y consolida el comercio exterior marítimo entre estas civilizaciones, convertidas con el tiempo en poderosos imperios, entre otras cosas, aparte de lo que vienen siendo sus conquistas, sus acciones militares, justamente porque entonces da el comercio entre estas grandes culturas, principalmente a través de lo que viene siendo el área marítima. Cabe destacar ahí lo que es el mar Mediterráneo, cabe destacar ahí lo que es el río Nilo y todo lo que viene siendo la parte marítima de lo que viene siendo el desarrollo del comercio exterior marítimo. En América sucede una cosa similar, una cosa parecida en cuanto a lo que viene siendo el continente americano. De esta manera, en la Edad Antigua, con el surgimiento de las grandes culturas, civilizaciones que hemos mencionado, Grecia, Roma como las últimas, se desarrolla y consolida el comercio exterior marítimo. Entre estas civilizaciones, convertidas algunas de ellas, si no es que todas, en poderosos imperios, claro, no al mismo tiempo, sino que se van sucediendo uno tras otro. Así como las primeras grandes civilizaciones fue Egipto, pues las últimas fueron Grecia y Roma. Ya para donde Grecia y Roma se meten en imperio, pues Egipto ya está en decadencia, China ya está en decadencia y muchas culturas más. Igual acá, siendo los olmecas la primer gran cultura o civilización de América, ya cuando los aztecas o los toltecas, con las últimas grandes culturas, tienen su máximo esplendor, ya para entonces los olmecas ya estaban en decadencia, junto con los mayas, seguían con su poder, pero ya no en la magnitud que tuvieron sus mejores años de gloria, como ahora los tenían los toltecas y por último los aztecas o los mexicas. De la Edad Antigua pasamos a la Edad Media, como otra de las etapas en que la historia nos pone por periodos todo esto. Resumiendo, en la época primitiva desaparece el comercio, pero en su forma rudimentaria, en su forma natural, que es el trueque, entre de una cosa por otra. De forma paralela, y ya en la Edad Antigua se consolida con el surgimiento de lo que vienen siendo las grandes culturas y civilizaciones, el uso de la moneda, que en su primera etapa pues se maneja a través de algunos objetos de naturaleza, como vienen siendo las conchas, como viene siendo el cacao o bien sus instrumentos.
Pero en la antigua se consolida el uso de los metales preciosos convertidos en monedas como forma de intercambio. Y entonces el comercio aparece ya en lo que viene siendo su concepto actual, que es comprar cosas, adquirir cosas a través de la compraventa y no a través de lo que diríamos de la permuta. Pasamos de ahí a lo que viene siendo la Edad Media. Ahí en la Edad Media abarca de los siglos V o del siglo V al siglo XV, lo que viene siendo los años 400 a los años 1400. ¿Y qué aparece en la Edad Media? Pues aparecen los mercaderes. En la Edad Media se desarrolla el comercio exterior, pero terrestre. Si bien continúa el comercio exterior marítimo, aquí se desarrolla más bien el comercio exterior terrestre entre lo que viene siendo Europa con Asia. Recordemos que Europa necesitaba pero muchos productos, muchos artículos que tenía Asia. Y entonces este intercambio o este comercio entre Asia y Europa es lo que va a dar lugar al desarrollo del comercio exterior, terrestre, entre lo que es Europa y entre lo que viene siendo Asia. ¿Sí? Otros aspectos importantes que se dan en la Edad Media con motivo de este desarrollo del comercio exterior terrestre, bueno, lo mismo, sin olvidar que sigue siendo el marítimo, pero se consolida o se conforma de forma paralela el terrestre, es que aparecen y se consolidan los comerciantes o mercaderes. Es decir, ya aparece esta nueva actividad, este nuevo oficio, esta nueva profesión, cualquiera vamos a llamar, y los mercaderes o comerciantes son los intermediarios entre los productores y lo que vienen siendo los consumidores. Yo, mercader europeo, me traslado, bien sea por la vía marítima o por la vía terrestre, hasta Asia. Ahí en Asia adquiero los productos que necesitan justamente acá en Europa, como eran la seda, como eran los aceites y varias cosas, y me las llevo hacia Europa. Y en Europa, como es obvio, no todos pueden trasladarse hasta Asia para traer todo este tipo de mercancías, pues llevo a cabo el intercambio. Le compro a los asiáticos sus productos, los vendo por tanto en Europa y obtengo por tanto mi utilidad y mi ganancia. La Edad Media es justamente en esta etapa cuando aparecen y se consolidan los comerciantes, que en aquel tiempo por razones de las mercancías se les da el nombre de mercaderes, quienes vienen a fungir desde entonces como los intermediarios entre los productores y lo que vienen siendo los consumidores. En este caso, yo, comerciante o mercader europeo, me traslado hasta Asia. En Asia adquiero los productos que en Europa no se tenían y que se necesitaban los europeos para poder satisfacer sus carencias o sus necesidades. Me traslado hasta Asia, me regreso a Europa. En Europa ofrezco las mercancías, mercaderes de los asiáticos y por tanto se desarrolla el comercio exterior, no solo marítimo, sino también lo que viene siendo el comercio terrestre. Y aparecen, propiamente dicho, los comerciantes, que en su principio se les llama más bien el nombre de los mercaderes. Ahora, el comercio, por tanto, se desarrolla, se desenvuelve en las llamadas ferias. ¿Y qué eran las ferias? No como el término que hoy conocemos, sino que eran grandes mercados situados en zonas de contacto entre el comercio mediterráneo y el nórdico, a las que acudían mercaderes de todos los lugares de Europa justamente a ofrecer sus mercancías, y en donde la población europea pues buscaba estas mercancías para poder satisfacer lo que vienen siendo sus necesidades. Es decir, de forma quizás natural, de forma por sí misma, el comercio se empieza a desarrollar, el comercio empieza a evolucionar ya en un contexto más amplio, ya no solamente el intercambio de una persona con otra persona, tus pieles por mis flechas, tus frutos por mis flechas o por mis pieles, sino que ahora ante la gran cantidad de seres humanos que empiezan a surgir y ante las grandes necesidades, pues entonces aparece, desarrolla el comercio en todas sus facetas, en todos sus aspectos, ya no como trueque, sino como un intercambio de un valor
al cual yo le pongo a mi mercancía para que tú me lo pagues y en consecuencia yo empiezo a obtener ganancias, porque obviamente estos mercaderes pues no lo hacían por beneficio a la humanidad y como actualmente, digo, sin ánimo de que se me interpreten mis palabras, los comerciantes pues no lo hacen como una forma de caridad, sino lo hacen como una actividad que de ella van a vivir, como una quizás profesión, como un oficio, del cual van a vivir, del cual van a tener para poder satisfacer a su vez sus necesidades. Y lo hacen a través justamente de lucro. Si yo te compro un artículo, a ti productor un artículo, pensemos en estas etapas de una piel, yo se la voy a vender con un precio más elevado para obtener mi ganancia. Y es aquí entonces, como lo hemos visto, donde interviene el derecho mercantil, y es aquí también entonces donde interviene el régimen jurídico del comercio exterior. Porque así como entre las personas, entre las tiendas o entre los industriales hay lucro y ganancia, pues entre los países también puede haber desproporción y puede haber lucros y ganancias. Lo estamos viendo ahorita en la guerra de Ucrania contra lo que viene siendo Rusia, o de Rusia contra Ucrania, donde los europeos requieren de lo que viene siendo el gas, sobre todo en esta etapa invernal de fin de año. Y con el motivo que los europeos están apoyando a Ucrania, pues ya Rusia les cortó el gas y esto está provocando pues gran desabasto de gasolina, de hidrocarburos, de gas y problemas sociales, lo que viene siendo Europa. Entonces, como puedes ver, pues tenemos que regularizar el comercio exterior, pero pues sí implica muchos problemas porque es difícil poder obligar, como lo vas a ver en el derecho internacional público, y aquí, fíjate, de esta materia, pasamos al derecho internacional público, donde es difícil someter a las grandes potencias a una legislación mundial que la regule, que la reglamente. Obliga a Estados Unidos, obliga a Rusia, si la ONU, que supone es un organismo que tiene esa facultad, que tiene ese poder, no ha doblegado a ninguna de estas potencias, pues menos esperemos que a futuro se pueda ir doblegando, salvo que el hombre en su afán de perfeccionamiento logra establecer obviamente instituciones más fuertes, más sólidas, que permitan que si los países se comprometen a crear una organización mundial como la ONU o la OEA a nivel regional, pues puedan las potencias, aún con todo su poderío, aceptar y acatar estas reglas o estas disposiciones. En fin, vamos entrando en materia y vamos viendo cómo esta materia pues, se vincula, como todo el derecho, o sea, no nada más esta materia, todo el derecho se vincula con todo el derecho, perdón por el pleonasmo, tratar de ser explícito, es decir, una materia, aunque es propiamente derecho mercantil, ve todas las aristas que tiene con el derecho fiscal, con el derecho público, con el derecho privado, y es el caso del comercio exterior, que aunque se desarrolla entre los países, requiere de una reglamentación, de una regularización que permita que los países puedan llevar a cabo este tipo de intercambios. Bueno, estamos hablando lo que es la Edad Media, en donde el comercio tiene una evolución, un desarrollo, con la aparición de los mercaderes ya de forma oficial, ya como un grupo, una actividad propia dentro de lo que viene siendo la sociedad. Estamos viendo que esto se consolida desde la Edad Antigua, porque ya aparecen las monedas, las metálicas, las que implican un valor dado el valor que se le da al oro y a la plata principalmente. Estamos viendo cómo los mercaderes ya establecen en lugares fijos llamadas ferias, como hoy diríamos los tianguis o los centros comerciales, donde puedan ofrecer sus mercancías, sus artículos y por tanto la gente, la población, el consumidor, que necesita de estos artículos, de estas mercancías, pueda tener esos lugares en donde obtenga todos y no vayamos de un lugar hacia otro buscando dónde comprar estos artículos. En la Edad Media, los comerciantes que ya constituyen, vamos a decir, una organización o un grupo de personas poderoso e importante en la sociedad, para poder defender sus intereses, se organizan y crean corporaciones llamadas gremios. Es decir, el comercio evoluciona, el comercio avanza en todos sus aspectos y las personas dedicadas a esta actividad ven obviamente la forma de defender sus intereses, sobre todo
porque en el traslado de lo que era de Asia a Europa, de Europa hacia Asia en busca de las mercancías, sufrían constantes asaltos, recibían de los países o de los imperios donde pasaban, pues al tener que pagar lo que hoy conocemos como los impuestos, las alcabalas, los aranceles, etcétera, etcétera. Y entonces sus ganancias mermaban. Entonces sus ganancias eran menos, o cuando tenían que vender sus mercancías, pues las tenían que vender a un precio más caro para recuperar lo que cubrieron en lo que venían siendo las alcabalas, los aranceles, como se llama, o los impuestos. Más aparte, los peligros que llevaban a cabo con motivo de ese tránsito o de esa travesía de Europa hacia Asia o viceversa, que implicaba el asalto, el robo de sus mercancías. Entonces, siendo ya un grupo muy compacto y sabiendo sus intereses y que todos en común tenían esto, deciden por tanto organizarse, deciden por tanto defenderlos a través de agrupaciones, hoy diríamos de sindicatos, pero al tiempo todavía no existía, y se constituyen en corporaciones llamadas gremios, para que de esta manera el comerciante pueda defenderse. Hoy, como tú y yo lo sabemos, los comerciantes y los industriales también se organizan ya no en gremios, ya no en corporaciones, sino que les damos el nombre de los famosos sindicatos de patrones, que para diferenciar de los sindicatos de los trabajadores, les ponemos el nombre de las cámaras, la Canaco, la Concanaco, la Concamín y muchas más, o bien algunas se adoptan el nombre como la Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial, y muchas otras en donde se agrupan, se organizan comerciantes e industriales para poder defender sus intereses y hacer frente a las políticas del gobierno o de los gobiernos cuando éstas, pues de acuerdo a sus intereses, no les convienen o no son favorables, buscan la forma de negociar, llegar a acuerdos con el gobierno para poder lograr pues una mejor regularización de lo que vienen siendo sus intereses, pero también el gobierno viendo los intereses de lo que viene siendo la sociedad, y de esta manera pueda mantenerse lo que viene siendo una estabilidad dentro de lo que viene siendo la sociedad. Bueno, aparte de que los comerciantes se organizan, surge algo más interesante dentro de la Edad Media. ¿Cuál es? Aparecen los bancos como apoyo a la actividad comercial. Pues tengamos presente que en aquel tiempo, hasta antes de la aparición de los bancos, pues el comerciante tendría que andar cargando con todo su dinero, con todas sus ganancias, con todas sus utilidades y con todo lo que significaba la adquisición de sus mercancías para después revenderlas. Y esto, pues unido a lo que te hemos dicho, los constantes asaltos o peligros se corrían en su traslado de Europa hacia Asia y viceversa, pues les complicaba más la vida. Entonces, un hecho histórico importante en la Edad Media es que aparecen los bancos y con ello se facilita la actividad comercial. Pues ya los comerciantes no se veían obligados o en la necesidad de andar cargando no solo mercancías, que ya era un atractivo para el asaltante, que era un motivo para que estas personas los atacaran, sino que además, al llevar consigo todo su dinero o todas sus monedas metálicas que tenían un valor porque ya eran de oro o de plata, pues sin lugar a dudas se veían perjudicados. Es entonces cuando aparece otra actividad que viene a consolidar el comercio y que a la fecha, pues tú bien lo sabes, es de vital importancia, como son los bancos y los banqueros, que a su vez implica su regularización o su reglamentación, y como usted lo va a llevar en su momento oportuno del derecho mercantil, para algunos autores surge y aparece el derecho bancario, y aparece también el derecho bursátil, o el derecho que reglamenta a las casas de bolsa o al mercado de valores, mejor dicho, que es el comercio de títulos de crédito, como son las obligaciones y las acciones. En fin, como podemos ver, todo el derecho está vinculado, está relacionado, y todo el derecho está compaginado. De esta manera que de un derecho pasamos a otro derecho, y todos en sí vienen fortaleciendo lo que vienen siendo las leyes para poder establecer mejores mecanismos de su reglamentación y de seguridad. Pero como lo hemos dicho, pues los seres humanos, a pesar de que tenemos el carácter de ser seres sociales, pues la verdad es que los seres humanos somos todo menos sociales. Menos tenemos el rango de sociales, tenemos nada más por nombre. Pero en los hechos,
difícilmente los seres humanos sabemos ser seres sociales. La prueba es la existencia del derecho. Si no hubiera leyes, si no hubiera autoridades, imagínate nada más que sería del ser humano. Y como te he dicho, aunque no estamos de acuerdo muchas veces con las leyes y las autoridades, a todos nos choca un policía, nos molesta un policía, un agente de tránsito que nos detiene, que nos pide esto, un municipio que nos manda citatorios, que tenemos que pagar el agua, el predial y no sé cuántas cosas más, pues estamos conscientes de ello. Pero si habiendo autoridades ve lo que pasa, ahora imagínate si no hubiera autoridades, ni mucho menos hubiera leyes. Entonces, ¿cómo estaríamos y cómo nos llevaríamos? ¿Cómo nos manejaríamos bajo esta perspectiva, bajo esta situación? Bueno, por último, en la Edad Media, para consolidar e ir reafirmando lo que es el comercio e irlo entendiendo en toda su magnitud, cuando entremos de lleno a lo que es nuestra materia comercio exterior, aparecen de forma paralela o de forma posterior al comercio y a los comerciantes, quienes se organizan, los gremios, quienes llevan a cabo lugares específicos llamadas ferias, donde se dan esta actividad, los banqueros. Los bancos, quienes por tanto vienen a ser un gran apoyo a la actividad comercial, a los comerciantes, vuelvo a repetir, por la gran cantidad de dinero que manejaban, que llevaban a cabo. Bueno, pues con esto, jóvenes, terminamos una primera parte para poder entender el comercio exterior y hacer un repaso de lo que es el comercio, lo que significa en todos los aspectos, en todos los sentidos y cómo ha ido evolucionando en todos sus aspectos. Los dejo por unos cuantos segundos. En unos cuantos segundos reiniciamos la segunda parte de lo que viene siendo esta sesión para ir avanzando en esta materia que es el régimen jurídico del comercio exterior. Nos vemos en unos segundos en la siguiente clase.